Arrancamos con la primera pregunta. Una persona que tiene buenas intenciones, buenas acciones, es generoso, solidario, podría llegar a salvarse sin la ayuda de la gracia de Dios, por lo tanto, no es necesario que pertenezca a la iglesia para salvarse. Bueno, no es tan así la cosa. Es decir, lo que explican los santos padres y sobre todo Santo Tomás es que alguien puede pertenecer sea al cuerpo de la iglesia o sea al alma de la iglesia. Entonces, una persona que no pertenece al cuerpo de la iglesia, o sea que a eso se refiere que no es católico en cuanto que fue bautizado, en cuanto que conoció la fe católica, bueno, si esa persona es fiel a la verdad, o sea que con todo su corazón ama la verdad, y si esa persona viese la verdad y supiese que la Iglesia Católica es la verdadera, esa persona no dudaría un segundo en convertirse, ¿no? Entonces esa persona pertenece al alma de la Iglesia, de alguna manera, o sea, está perteneciendo no al cuerpo, sino al alma. Porque al amar la verdad, o sea, esa persona está en el error per accidens, pero no está en el error per se, o sea, no ama el error, sino que ama la verdad, y amando la verdad, ama a Jesucristo. Entonces, en ese sentido, esa persona pertenece a la iglesia, pero al alma, no al cuerpo. Entonces, al menos para salvarse, habría que pertenecer al alma, y alguien que no es católico, pero que ama la verdad y que busca la verdad con sincero corazón, podría pertenecer al alma de la iglesia y podría salvarse en ese sentido, ¿no? Claro, pero lo mismo se le aplica el juicio, ¿no es cierto? Se le aplica el juicio por la conciencia que ha tenido. Es decir, es que Dios no lo juzga por aquello que él desconoció, sino que lo juzga por... Vamos a poner un ejemplo. Si alguien sospecha que su religión no es verdadera, aunque no sepa que, por ejemplo, que la Iglesia Católica es la verdadera, ¿no? Pero sospecha que su religión no es verdadera y no busca la verdad, esa persona es culpable. ¿Por qué razón? Porque hubo algo en el corazón que le dijo, bueno, tu religión no es verdadera, y sin embargo él, por conformismo o por pereza o por lo que fuere, no buscó la verdad. Entonces, como que todo hombre está obligado a buscar la verdad en la medida que la verdad se manifiesta a él, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta la verdad en una persona? Eso uno no lo sabe, porque eso solamente lo sabe Dios y la persona. Claro, bien, bien, padre. Pasamos con la segunda. ¿Cómo agradecer a Dios por lo malo que nos pasa? ¿Cómo asumir que muchos problemas son el resultado de nuestras malas decisiones y no porque Dios lo permite? Bueno, ante todo, me parece que eso es una buena distinción. Una cosa son las cosas que Dios permite en nuestra vida y otra cosa son nuestras malas decisiones. En cuanto a nuestras malas decisiones, bueno, el darse cuenta que uno tomó una mala decisión, de alguna manera esa es una luz que viene de parte de Dios. Entonces porque hay mucha gente que por ahí toma malas decisiones, pero tiene una gran ceguera y le echa la culpa a otros y no se echa la culpa a sí mismo de su única culpa, ¿no? Entonces el hecho de poder tener la iluminación en la mente, de darnos cuenta que tomamos una mala decisión, eso es para agradecerle a Dios y está bien, uno tomó esa decisión de alguna manera y la tomó, uno fue fiel a la verdad, pero también el ser fiel a la verdad es porque Dios nos iluminó la inteligencia y Dios nos mostró que cometimos un error. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede ser agradecido aún cuando uno comete el mismo error. Pero no tenemos que echarle la culpa a Dios de un mal que nos sucede cuando la culpa es nuestra. ¿Qué sé yo? Yo me pongo a pensar, a veces me pongo a pensar en imprudencias, ¿no? Supongamos en el tiempo de la dictadura de Venezuela, viajar a Venezuela, ¿era una cosa prudente o era una cosa imprudente?
Y yo siempre consideré que es una cosa imprudente. A mí me habían invitado a Venezuela un par de veces, ¿no? Yo no puedo salir del país por el tema de mi green card, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, si yo voy a Venezuela y me meten preso, ¿le puedo echar la culpa a Dios de que no me protegió? No. Es evidente que yo me expuse a algo que no me tenía que exponer. O sea, directamente me pasó eso por tonto, directamente. Bueno, lo mismo uno tiene que a veces saber reconocer cuándo es la culpa de uno y cuándo es la culpa, no la culpa de Dios, porque Dios no tiene la culpa, pero cuando Dios permite un mal, ¿no? Si Dios permite un mal, hay que agradecerle como le agradecían los apóstoles, que nos encuentra dignos de sufrir algo por su nombre, porque justamente sabemos que nuestras cruces nos ayudan para llegar al cielo. Y si la culpa es nuestra, bueno, hay que agradecerles por habernos dado la luz de darnos cuenta que la culpa es nuestra y bueno, aprendamos de ese error, no lo volvamos a cometer, ¿no? Así es. Qué bueno, padre, que pueda dar respuesta. Pasamos con la siguiente. El tema con respecto al tema de la conciencia. Sí. ¿Por qué creo que hoy las personas no tienen remordimiento? Porque uno puede cometer eso es lo que yo noto. Es como que, o sea, le da lo mismo. Hoy en día da lo mismo hacer un acto de bien o un acto malo. Pero el tema es que no tienen remordimiento, o sea, no saben distinguir si eso realmente ha sido, claro, como que que no le produce nada, digamos, es como que todo es fluido, digamos. Sí, comprendo. Hay dos cosas ahí. Una puede ser culpa de la persona, que justamente la persona cayó en tanta maldad, porque a veces pasa eso, ¿no? Que cuando uno no escucha la voz de la conciencia, llega un momento en que la conciencia ya no nos habla más, porque ya la tenemos bien dormida. A veces pasa eso, ¿no? Pero ahí la persona es culpable de eso, y el peor castigo que el hombre puede tener es que se le duerma la conciencia, que ese era el caso de los fariseos, ¿no? Los fariseos no sentían remordimiento de conciencia por sus faltas, por la maldad en la cual habían caído, ¿no? Entonces, como que el peor castigo del hombre, y esto lo dice la misma escritura, es la necedad. Que la necedad, el necio es aquel que no sale de su error porque no quiere salir de su error. Entonces, una puede ser también la perversión de la misma persona, pero también pasa en una sociedad que está corrupta. Por ejemplo, yo me daba cuenta que eso pasaba mucho a veces en ciertos lugares, ¿no? Voy a poner un ejemplo, no sé si lo puse la vez pasada, pero por ejemplo los chinos. Yo tengo familiares en China y resulta que los chinos, siendo comunistas y siendo ateos y siendo lo que uno quiera, pero sin embargo hay mucha gente que es muy íntegra, pero es porque la cultura es así. La cultura es muy íntegra. Recuerdo una argentina que estaba ahí en China casada con un chino. Estuvieron de visita, por ejemplo, ahí en Buenos Aires, y resulta que el chino estaba manejando el auto y la estaba esperando digamos, a lo que era la esposa, ¿no? Y la mujer llega y le dice, vámonos que no pagué la comida, le dijo una cosa así, ¿no? La mujer es católica y el chino es ateo. Y el chino se queda pero totalmente duro, ¿no? Le dice, ¿cómo que no pagaste? Le dice. Y agarra y le dice la mujer, no pagué, pero bueno, vamos. No, ¿qué vamos? Le dice el chino. El chino se baja súper enojado, va al restaurante y les paga. Les paga justamente la comida que la mujer había comido. Y después vuelve al auto y le dice de todo. Le dice, ¿cómo te atreves a hacer una cosa así? Eso está mal, le dice, ¿no? Como que el hombre estaba escandalizado por la actitud de la esposa, ¿no? Estaba totalmente escandalizado. Pero ahí está el punto, justamente el hombre en su cultura tiene cierta integridad, o sea, más allá de que el ateísmo es algo malo,
pero digamos, ellos no conciben la posibilidad en algunos lugares, ¿no? De, por ejemplo, robar, porque las penas son durísimas, además, por robar, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces culturalmente uno puede estar en una sociedad que es bastante corrupta en cierto sentido y es como que ciertas faltas no las ve o ciertos problemas no los ve porque todo el mundo lo hace. Pero bueno, el hecho de que todo el mundo no lo haga o el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que está bien, ¿no? Entonces Claro, ahí está en uno el saber ver los defectos de la sociedad donde uno vive y aprender a no guiarse por eso, sino guiarse por los mandamientos divinos, ¿no? sí. Entonces, dicho todo esto, hay veces que es culpa de uno, a veces que es culpa de la sociedad, pero sea como sea, uno tiene que aprender a justamente a distinguir las cosas malas, ¿no? Y también a educar la conciencia. La conciencia nuestra tiene que ser educada. Cuando nos damos cuenta que algo está mal, no hacerlo. Claro, usted habla de educar la conciencia, padre, y no sé, se me viene a la mente el tema de ahora, de todo lo que es la inteligencia artificial. Sí. ¿Usted cree que hoy en día, con todo el bombardeo de inteligencia artificial, con todas las propuestas, que son millones y millones, ¿usted cree que eso afecta a la conciencia del hombre hoy? Para mí sí, yo Sí, creo que sí, sí. Bueno, porque cada vez más, no solamente la inteligencia artificial, todo el relativismo que hay en las redes, ¿no? O sea, claro, eso, absolutamente todo. todo, sí, 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 eso es digamos, algo negativo para nosotros, ¿no? Porque realmente ahora, o sea, las propuestas éticas se hacen cada vez más difíciles de saber discernir entre más sobre todo los jóvenes de hoy, que les cuesta mucho distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero porque Bien. justamente hay muchísimo relativismo, entonces eso hay que trabajarlo, digamos, ver la Lo que manera de pasa, cómo lo que trabajar pasa la es que conciencia. sí, un franciscano que era especialista en todo el tema de los medios, ¿no? Había estudiado muy bien el tema. Él decía que hoy en día los jóvenes, y él ponía un número, pero no me acuerdo si era exactamente este número, pero él decía, supongamos que durante el año en Internet pasen 2 millones de gigabytes, ¿no? 2 millones. Y resulta que el joven no llega a ni siquiera a ver unos 100.000 gigabytes, ni siquiera alcanza a ver eso, pese a que ve muchísimo. Pero ¿qué significa? Que los jóvenes ven de todo un poco. ¿Y qué significa que ven de todo un poco? Que llega un momento que no distinguen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y tampoco distinguen qué contenido es bueno y qué contenido es malo. Y al mismo tiempo pierden la atención. Por ejemplo, hoy un joven, si uno en una plática uno no le capta la atención en los primeros 2 minutos de conversación, no se la captamos más. Hay que saber darles una buena captación. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a leer y están acostumbrados a picotear de cualquier parte de internet y nunca llegan a ver un video completo muchas veces. A veces ven solamente una parte y después ven la parte de otro. Entonces eso y la inteligencia artificial hace bueno, que uno se confunda, ¿no? El tema de la confusión. Y eso, bueno, la confusión hace de que uno, la verdad esté nublada de alguna manera, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. por eso uno Y tiene que menos la tratar memoria. sí, La por eso uno tiene memoria, que tratar de formar las conciencias y en la medida que justamente uno pueda, uno tiene que explicarle a los jóvenes estos peligros y el hecho de la lectura, porque la lectura es importante también, ¿no? O sí, sea, si sí, uno sí, no sí. lee, uno termina creyendo cualquier cosa. Sí, Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes.
Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.